Buenas, ¿cómo andás? Bueno, en este video vamos a hablar del súper, pero no del súper de la esquina o del súper de la serie. Vamos a hablar del súper que se usa para extender comportamiento heredado, el comportamiento que un objeto hereda. Entonces vamos a hablar del súper en el contexto de la herencia. Antes de avanzar con súper, vamos a recordar un poquito qué pasa cuando un objeto recibe un mensaje. O a veces decimos cuando alguien invoca un método en un objeto. A nosotros nos gusta más decir cuando un objeto recibe un mensaje. Bueno, cuando un objeto recibe un mensaje, todos los objetos son instancias de clases. Entonces, lo que pasa es que alguien, algo, el objeto, va a buscar a la clase de ese objeto, a la clase de esa instancia, un método que corresponda con el mensaje que se le envió, cuya firma corresponda con el mensaje que se le envió. Eso quiere decir un método que se llame igual y tenga los mismos parámetros en el mismo orden que el mensaje que se le envió. Y lo que sabemos es que en un lenguaje dinámico, por ejemplo, yo puedo escribir código que envíe mensajes y que luego cuando el objeto recibe el mensaje en tiempo de ejecución y va a buscar un método a su clase, no lo encuentra. Y eso podría terminar dando un error en tiempo de ejecución. ¿eh? O en los lenguajes con tipado estático, como Java, que estamos usando ahora, ese tipo de errores de enviar a objetos mensajes que no van a entender porque no hay ningún método en su clase que se corresponda con ese mensaje, los encuentra el compilador en tiempo de compilación. Un ejemplo sería, para estas clases que tengo descriptas en estos diagramas de UML, es a una instancia de puerta, que sé que es una instancia de puerta porque es un objeto que obtengo haciendo new puerta, le envío el mensaje encender y ya el compilador sabe que en la clase puerta no hay método encender, entonces directamente no me va a dejar de compilar o me lo va a marcar en rojo. Mientras que en los otros dos ejemplos que tengo, el compilador los va a dejar pasar porque chequea y ve que esos objetos, una instancia de luz o una instancia de calefacción, van a entender esos métodos. Y lo que pasa entonces cuando el programa empieza a ejecutarse es que se crea la instancia de luz en la primera línea, se le envía el mensaje encender, esa instancia recibe el mensaje encender, como esa instancia de luz va a su clase a buscar un método, dice, acá tengo un método de encender, y lo ejecuta. En la segunda línea tenemos que una instancia de calefacción es la que recibe el mensaje encender. Entonces, como esa instancia de calefacción va a su clase a buscar el método y dice, acá hay un encender, lo voy a ejecutar. Bueno, eso es búsqueda de métodos todavía sin hablar de herencia. ¿Qué pasa cuando aparece la herencia? Bueno, los métodos ahora pueden estar en la propia clase del objeto o en alguna superclase de la propia clase del objeto o en alguna superclase de esta. Entonces, eso que llamamos búsqueda de método, lo que pasa cuando un objeto recibe un mensaje, cambia un poco en la presencia de herencia y lo que decimos es, cuando un objeto recibe un mensaje, va a buscar a su clase a ver si hay un método que corresponda con la firma. Si no lo encuentra, sigue buscando en la superclase de su clase. Y si no lo encuentra, sigue buscando en la superclase de la superclase de su clase. Y así hasta que no haya más lugar donde buscar. En este caso, por ejemplo, tenemos una instancia de luz que recibe el mensaje encender. Esa instancia de luz va a buscar a su clase o alguien va a buscar a su clase el mensaje encender. No lo encuentra, entonces va a buscar a la superclase de su clase, que es artefacto, y lo encuentra. Acá está el método de encender, lo encontré, lo ejecuto. En el caso de calefacción, una instancia de calefacción recibe el mensaje encender, lo va a buscar a su clase y ahí se encuentra, hasta acá está el encender, este es el método que ejecuto. Eso es búsqueda de métodos con herencia. Y en base a eso vamos a seguir ahora. Bueno, seguro se dieron cuenta en el ejemplo anterior que calefacción implementaba el método encender, pero también heredaba un método encender. Bueno, veamos qué pasa en esos casos. Dijimos, cuando un objeto recibe un mensaje, se va a su clase a buscar un método que corresponda. ¿eh? Y ahí, una vez que se encuentra un método que corresponde a ese mensaje que le enviaron, ahí se termina de buscar, no importa que estuviera heredando ese objeto un mensaje con la misma firma, un método con la misma firma. El ejemplo sería así. Tenemos implementación del método action1 en la clase A y en la clase B. En la clase A dice hacer algo como le gusta a los de A y en la clase B dice hacer algo como le gusta a los de B. Y ahora tengo una instancia de B, new B, y a esa instancia le digo action1.
Entonces, como es instancia de B, va a su clase a buscar el método action1. Lo encuentra, lo ejecuta, y nadie se dio cuenta que existía un método implementado en la clase A para ese mismo mensaje. Decimos que se sobrescribe el método, o queda oculto. No es una cosa muy frecuente este sobrescribir métodos, porque eso de alguna forma quiere decir que B hace las cosas totalmente diferente a lo que las hacen los de A. No le sirve lo que hereda, hace otra cosa distinta. Entonces uno en ese caso se debería preguntar, ¿pero B es una A? Vieron que cuando hablamos de herencia decimos, es un. Si hace las cosas totalmente diferentes, que necesita sobreescribir el método, ¿será que es un o haber planteado mal la herencia? Bueno, pero puede haber casos en los que tenga sentido. Entonces, eso es overriding. Overriding, sobreescritura de métodos. Ahora veamos pensemos este otro caso. Pensemos un caso en el que B no reniega del comportamiento que hereda. No dice, no, yo no hago las cosas como A, las hago totalmente diferentes y sobreescribo el método, sino que hace lo que hereda, quiere hacer lo que hereda, pero quiere hacer un poco más. Entonces, digamos, cuando a los de B les dicen action 1, hacen algo como les gusta a los de B, después hacen lo que heredaban, y después hacen algo como les gusta a los de B. Si lo vemos en nombre de esos métodos que están ahí, por ejemplo, cuando a un B le dicen action 1, podría ser un action 2, action 2, después lo que heredaba de action 1, después action 2 de vuelta. Lo que queremos que pase es que cuando a una instancia de B le mandamos el mensaje action 1, queremos que haga action 2, lo que heredaba action 2. ¿Cómo implementamos eso? ¿Cómo hacemos para escribir eso en un método? A ver, pausen un poco el video acá y piensen cómo lo escribirían. Por ejemplo, a alguno se le puede ocurrir que action 1 está reimplementado en B como this action 2, me envío a mí mismo el mensaje action 2, después hago lo que heredo y después this action 2. La pregunta es, ¿cómo hago lo que heredo? ¿Puedo escribir this action 1 dentro del método action 1? ¿Tendría el efecto ese que estamos buscando de hacer lo que heredamos? ¿O se quedaría en un loop infinito haciendo this action 1, this action 1? Piénsenlo un minuto. Bueno, tal vez ya sabían que ese es justo el caso en el que yo uso super. En lugar de this, puedo enviar mensajes a super. Podemos pensar a super como si fuera una pseudo variable, al igual que this. Apunta al objeto que está ejecutando el método. Entonces, si yo le envío mensajes a super, le estoy mandando mensajes a this, al objeto que está ejecutando el método. Uno no puede asignar valor a super, uno no puede hacer super igual algo. Automáticamente super apunta al objeto que está ejecutando. Y la gran diferencia que hay entre super y this es cómo se van a buscar los métodos cuando se invocaron o cuando se envió el mensaje a super en lugar de a this o de a un objeto normal. Y lo usamos solamente, o esto se utiliza principalmente o casi únicamente para extender el comportamiento que heredo. Y ahora vamos a ver bien en un ejemplo cómo funcionaría. Bueno, veamos cómo sería eso de super entonces. Lo que decimos es, podemos pensar que super es lo mismo que this, es el objeto que está ejecutando el método. Ahora, cuando super recibe un mensaje, en lugar de decir voy a la clase del objeto a buscar un método que corresponda con ese mensaje, cuando un objeto recibe un mensaje y lo había recibido como super, la búsqueda de métodos arranca en la clase superior inmediata superior, aquella clase donde está el método que dice super. De vuelta, en este ejemplo tenemos el método action1 que está implementado en la clase B. Ese método action1 envía el mensaje action1 a super, o sea, al propio objeto, a la propia instancia que recibió el mensaje action1, le dice de vuelta action1, pero usando su sobrenombre super. La búsqueda
de ese nuevo action1, la búsqueda de método para ese nuevo envío del mensaje action1, no va a comenzar en la clase de la cual es instancia el objeto, sino en la clase superior a donde está definido el método que dice super adentro. En este caso, B, entonces buscaríamos en A. Veamos tres casos concretos. Primero, el más fácil. Una instancia de A, new A, recibe el mensaje action1. Como es una instancia de A, va a buscar a su clase, la clase A, el método action1. Y ejecuta el método que se define en la clase A. Listo, ahí nada raro. Ahora, una instancia de B recibe el mensaje action1. Entonces va a buscar a su clase, a B, va a buscar el método. Y acá encuentra el método action1 y lo empieza a ejecutar. Entonces, tenemos una instancia de B que está ejecutando este método. Esa instancia de B se dice a sí misma action2. Va a buscar a su clase el método action2, lo encuentra, lo ejecuta, perfecto. Después se dice a sí misma action1, pero se trató por su sobrenombre, se dijo super. Entonces no va a buscar a su clase, eso sería B, no va a buscar a B, va a buscar en la clase de arriba aquella clase donde está este método. Este método está acá, entonces va a buscar a A. Y ejecuta el action1 que está implementado en A. Y después se dice a sí misma action2, va a buscar a su clase action2, como él es instancia de B, va a buscar acá, ejecuta encuentra el método action2 y lo ejecuta. Terminó el segundo caso. Y vamos al tercer caso, que es el más raro. Y veamos este último caso. Creo una instancia de C y le envío el mensaje action1. Como es instancia de C, va a buscar un método action1 en la clase C. No lo encuentra. Entonces va a buscar en la clase que es superclase de su clase, o sea, va a buscar a B, y encuentra action1. Y empieza a ejecutar este método. Recuerden, tenemos una instancia de C ejecutando este método. Se envía a sí misma el mensaje action2. Como recibe el mensaje action2, lo va a buscar a su clase. Ella es instancia o él es instancia de C. Entonces va a buscar a C, encuentra action2 y lo ejecuta. Fíjense que ejecuta el action2 de C y no el de B. Luego, cuando termina de hacer action2, se manda a sí misma el mensaje action1. Es una instancia de C que está ejecutando este método y se manda a sí misma el mensaje action1. ¿Dónde va a buscar action1? Pensad, hagan pausa y piensen a dónde va a buscar. Cuando un objeto recibe un mensaje y se refería a él, a ese objeto se referían como super, la búsqueda de método empieza en la clase superior, aquella donde está el método que dice super. El método que dice super está en B, empieza a buscar en A y utiliza el action1 que está en A. Entonces tenemos una instancia de C que está ejecutando este método action1 que está definido en A. Y luego sigue y se manda a sí misma el mensaje action2, que como ella es instancia de C, lo va a buscar a su clase y encuentra el action2 de C. Con eso vimos todos los casos. Denle vueltas y vueltas y vean si encuentran algún ejemplo que les resulte interesante y lo vemos en la consulta. Entonces dijimos, super se usa principalmente como en el lugar de this, como referencia al objeto que está ejecutando un método, para extender el método que se está ejecutando, para extender comportamiento heredado. Entonces voy a ver super cuando quiero extender el método ese propio que estoy ejecutando. También van a ver en Java, por ejemplo, el super en los constructores. Los constructores ya vimos que en Java no son métodos, son subrutinas que se ejecutan cuando los objetos se crean, tienen como función inicializarlos, no se heredan, y por lo general utilizo super dentro de un constructor cuando quiero invocar alguno de los constructores de la clase de la cual heredo. Ese es otro uso de super y podemos pensar como que es algo totalmente independiente del super que se usa para recibir mensajes, como receptor de mensajes. Este es un super que me permite reutilizar constructores de la superclase. Y bueno, con eso estamos. Nos vemos en las consultas y me pueden hacer más preguntas y podemos charlar sobre otros ejemplos. Saludos.